Seguimos en Banda 3.0 en esta mañana de miércoles y vamos a hablar con Carlos Zavala. Vamos a hablar de los animales, con las tormentas y demás, cómo hay que actuar con ellos, cómo reaccionan, qué hay que hacer, porque además se viene un foro la semana que viene de la Cruz Roja hablando de la protección de animales, justamente, ¿no? Exactamente. Vos sabés que el tema de los animales ya preocupaba la cuestión de los animales, digamos, del ganado, Claro, rural, la cuestión rural. Por la importancia económica que tiene toda esta cuestión de la afectación en la producción pecuaria, ¿no? Pero hubo un hecho muy importante que fue el huracán Katrina en Estados Unidos, que trajo un revuelo muy grande porque allá en Estados Unidos son muy importantes los animales domésticos. Entonces allí hubo una preocupación adicional a raíz de toda la problemática que surgió en la comunidad a partir de cómo había el huracán Katrina afectado a la comunidad de las pequeñas mascotas en Estados Unidos, y esto ha traído una discusión internacional mucho más seria. Digamos, esta preocupación, como siempre, tiene que golpear en un país desarrollado para que luego repercuta en el sistema internacional y se hagan este tipo de discusiones. Y justamente la discusión que vos comentabas es un foro online, es un foro que se hace por internet, así que se puede participar desde cualquier lugar, que inicia el 18 de febrero, está organizado por la Cruz Roja, la Federación de la Cruz Roja Internacional, y por la Sociedad Mundial de Protección de los Animales, que buscan discutir toda esta cuestión de cómo actuar y de qué modo la comunidad puede colaborar para, digamos, preservar la situación de los animales, tanto los pequeños animales en las ciudades como del ganado en el aspecto rural. Me meto un segundo en el foro. ¿El foro como cualquiera, yo de mi casa puedo meterme y participar? Hay ¿Tiene algún requisito? Hay una página web, www.desaprender, todo junto, desaprender, sí, pero todo junto.org, que es lo que han creado la Cruz Roja justamente con este espacio que han creado para participar de este foro. Ideas para preservar. Ideas e información, mucha información e ideas, y fundamentalmente lo que se busca es compatibilizar entre las distintas áreas cuáles son las experiencias que ha habido en cada lugar que puedan servirle a otros sectores. Y según también la cuestión climática que afecta. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se fue el volcán Hudson, por ejemplo, el ganado ovino, te digo porque además mi papá trabaja con eso y sé lo que pasaba, había unos pocos ganaderos, tenían grandes galpones preparados para, si pasaba alguna cuestión así, meterle el ganado allí, tenían alimento y la pérdida era muy importante, pero no total. Otros directamente no tenían nada, las ovejas le caía la ceniza, le quebraba las patas del peso porque acumulaba ceniza y se morían ahí y perdieron todo. Y no solamente eso, además de eso tenían el problema adicional el ganado ovino de que al buscar el alimento en las raíces y el tipo de ceniza, que viste que la ceniza volcánica es como una especie de, como si dijéramos vidrio molido, no es exactamente eso, pero una especie de eso. Una arenilla muy fuerte. Una arenilla muy fuerte, le lastimaba mucho la boca y le impedía seguir comiendo, con lo cual el animal, además del peso que tenía, enflaquecía porque no se podía alimentar correctamente. No tenía fuerza. Digo, bueno, según el desastre, ahí también cambia, se opina, bueno, si pasa esto, hay esto, si pasa esto, hay esto. Y cuando hablamos de desastre tenemos que hablar no solamente, uno piensa desastre es una inundación, digamos, pero también puede ser un desastre un corte de energía de 2 o 3 días. Por ejemplo, que eso te implica tener que dejar la casa. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta también, que pueden ser o vientos huracanados en un lugar que pueden lastimar a los animales o ese otro efecto que a veces también produce cortes de energía o cortes de agua que hacen que vos tengas que dejar el lugar. Entonces, ahí estamos viendo una placa que dice, bueno, si tiene que dejar su casa, llévelo con usted. Llévele al animal, porque hay mucha gente que lo deja y se vuelve después y luego pasan 2 o 3 días y se olvidó el animal ahí. Entonces, tiene que llevarlo. Primer punto, tiene que llevarlo. Para llevarlo es importante que tenga la identificación. Es decir, por ejemplo, porque puede ser necesario que uno quizás al lugar que quiere ir no está en condiciones de llevar el animal. Por ahí va a la casa de un familiar, pero en esa casa o no quieren los animales, o no hay lugar, o lo que fuere. Entonces lo tiene que llevar a una guardería. Entonces es importante que tenga su identificación claramente y también, si hay que llevarlo a la guardería, que tenga toda la información sobre las vacunas y demás que tiene que llevar. Y en el caso de una inundación es importante trasladar al animal doméstico con una bolsa, con una jaula, porque esto impide, por ejemplo, que
toque algún elemento que le pueda afectar, que tenga un corte, que se lastime o que tenga un shock eléctrico y demás. Y el otro tema importante, que es lo que estabas hablando vos cuando decías cómo es el comportamiento. Bueno, en estas situaciones al animal le pasa exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros, es decir, nos alteramos. Entonces, por lo tanto, hay una alteración del animal, hay un cambio de carácter, así que hay que tener, digamos, una vigilancia sobre el animal para que no agreda a otros y también una paciencia de parte de unos de comprender que es una situación normal que el animal esté en esas condiciones. Por lo tanto, no hay que castigarlo, no hay que tomar una represalia sobre el animal en ese sentido. La misma lo que te hierve a vos la sangre, le pasa, y además no comprende, entonces por lo tanto se desorienta, etcétera, etcétera. Es mucho más complicado en eso. Ahora, el otro tema, que es el tema del animal rural, digamos, ¿no? El animal rural hay que tener, si uno ya tiene anunciado, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, que sabe dónde se va a inundar, sabe cuándo se va a inundar, sabemos todos, aunque no hacemos algo, tenemos que tomar la precaución en lo posible de llevar los animales, de trasladarlos a cuadros que no sean afectados por la inundación, cuadros más altos y demás. Pero hay que tomar una serie digamos, de controles sobre eso, tratar de tener manadas separadas. En el caso de que sean animales, por ejemplo, de producción, como puede ser la vaca lechera, hay que tomar la precaución de al regresarlo, limpiar primero la sala de ordeña, limpiar los equipamientos y demás. Esto básicamente igual todos los que tienen campos y demás, esto sí lo hacen ellos. Algunas cosas las hacen y otras, no. Hay otras que están apurados por volver a producir. Ajá. Entonces descuidan una cuestión por el apuro o por la exigencia, porque a veces no olvidemos también de que a veces la industria exige al productor que le mande la provisión, y por lo tanto esto hace que el productor se vea un poco compelido a tener que tomar y entonces no toma. Bueno, tratemos de asegurarnos que estas cosas se cumplan debidamente. Y también, si uno lleva el ganado y demás, lo vuelve a los cuadros originales, tiene que revisar antes el campo para ver si hay alambres de púas caídos, para ver si hay alguna chapa que voló y demás, elementos que lo puedan lastimar al animal, y revisarlo porque la inundación, por ejemplo, es altamente contaminante, por lo tanto hay que tener un cuidado especial sobre esos animales, hacerlo tratar por veterinarios para ver en qué condiciones están y demás. Te repito la página web, que es www.desaprender.org, que es lo que tiene que ver, y te doy un dato curioso, o tal vez ¿cuáles son los animales más afectados en el campo? Digamos, ¿no? Entonces, el más afectado por estos fenómenos climáticos es el caballo. Entonces yo pregunté cómo el caballo tan soberbio y demás, y porque el caballo en realidad no es para que, digamos, nuestro querido Reynolds baile el Gangnam Style, que sería el baile del caballo, sino que en realidad es porque es el animal más cercano a lo doméstico. El caballo es el animal que tiene más cercanía con el hombre, que tiene más, y por lo tanto ha perdido en parte esa vocación salvaje, por así decirlo, y por lo tanto es uno de los más afectados. El siguiente es el ganado ovino, como vos decías, la oveja. ¿Por qué? Porque la oveja en la lana carga o el peso en el caso de la ceniza, el agua, ese tipo de cuestiones, y le afecta la alimentación. El siguiente es el porcino. Yo calculo que el porcino es un tema de altura, es decir, es un animal más bajo, entonces por una inundación además lo afecta. Y el más resistente de todos es la vaca. Mirá, es una cosa curiosa el animal, el ganado, debe ser esa cosa de la paciencia que uno identifica con este animal. El bovino es el animal más resistente en estas cuestiones del cambio climático. Una curiosidad de esas que aparece. La verdad que me sorprendió. Gracias, Carlos. No, por favor. La seguimos después.